Un saludo muy especial a todas aquellas personas que nos están viendo en este programa, tu programa, Rompiendo el Silencio. El podcast. Y recuerden seguirnos a través de nuestras redes sociales. Estamos en Instagram y en TikTok como @rompiendo el silencio _podcast. Pero también pueden encontrarnos en Facebook como Rompiendo el Silencio. Así que ya saben. Suscríbete, dale like y esperamos también que lo compartas con los demás. No, y no solamente eso, donen si quieren. Porque Claro que queremos seguir creciendo. Hoy nos está acompañando una persona muy importante, que vamos a hablar un tema muy importante que se va a titular El Ministerio de la Soltería. Bueno. Está interesante, ¿verdad? Está bueno. Porque aquí hay muchos solteros. Y yo sé que cuando escucharon el título hicieron así, con la orejita. Y para este tema tan interesante, tenemos como invitado especial al pastor Víctor Cherry. Él actualmente está haciendo Un aplauso, claro, imagínate. Muchas gracias. Actualmente es capellán del Colegio Adventista Dominicano. Así que muy bienvenido a nuestro programa Rompiendo el Silencio. Muchas gracias. Para mí es un grato placer, un honor poder compartir con cada uno de ustedes. Ya tengo unos meses siguiendo a Rompiendo el Silencio. Seguidor Claro. fiel. Aleluya. Eso. Un excelente contenido que nutre a los jóvenes y especialmente también a todos los que son partícipes de la iglesia y los que todavía no. Claro. Así Amén. que sigan y puedan nutrirse en este medio tan importante. Amén, amén. Bien, iniciamos con la primera pregunta. Nos gustaría empezar con lo que es la soltería, para que ya podamos sentar bases y saber qué es lo que vamos a hacer en el día de hoy. ¿Qué es estar soltero? ¿Qué es eso? Bueno, en Ay. primer lugar, Ay, podríamos decir, cuando hablamos de soltería, muchas personas normalmente si están solteros se sienten incómodos, quieren que pasen a otro y a veces tratan de cambiar el tema. Lo digo yo porque yo sé lo que significa vivir la soltería. Lo vive. Y de hecho vamos a aprender hoy que es una etapa muy hermosa y que podemos sacarle mucho provecho y disfrutarla también. Cuando entonces hablamos de qué es la soltería, pues es una etapa que todos nosotros en algún momento de nuestras vidas Claro. pasamos, con algunas excepciones, ¿verdad? claro. Es una oportunidad donde podemos estudiarnos, conocernos, prepararnos, pero normalmente la presión social, la cultura Claro. nos empuja en muchas ocasiones A a salir de salir ahí. rápido, A salir. corriendo. Es como si fuera Hasta una temprana curva edad. en la vida donde hay que Claro. salir rápido de allí, pero la Biblia nos enseña que es una etapa donde podremos sacarle el mejor de los provechos y, ¿por qué no?, también disfrutar la plenitud. Así que Excelente. No, y lo bueno de la soltería, o sea, hay que buscar la forma de que entienda que las personas, que usted puede disfrutar sanamente. así es. Sí, porque hay muchos que dicen, no, estoy soltero y piensan que ir de fiesta, tomar bebida, dormirse hasta tarde, aunque muchos que tienen novias se acuestan hasta tarde, Hacen lo mismo. escribiéndose. Hay que manejar Por eso, hay que entonces, trabajar. debemos entender de que la soltería sanamente puede ser muy productiva Así es. Así es. y de un punto puede llegar a ayudar a que tú te madures, sea una persona más madura, más consciente, quemar etapas, y eso va a ayudar mucho a que cuando ya tenga pareja sea una persona sana y productiva. Así es. Y lo bueno de cuando me dijeron, no, mira, vamos a hablar sobre el ministerio de la soltería. Hay un club. Yo ahí yo dije, wow, Parece que pero hay hay un un club por ahí, ministerio, Un ministerio. hay algo y me interesó. Entonces vamos a preguntarle al pastor, pastor, ¿qué es eso? ¿Qué es el ministerio de la soltería? Sí, aquellos que han identificado sus talentos y habilidades en esa etapa tan hermosa de la vida, yo digo que es hermosa la etapa de la soltería porque yo pues disfruté mucho esa etapa y lo resalto. El ministerio en esa etapa de la vida es cuando logramos conocer uno de los principales objetivos de la soltería. Wow. Es primero fortalecer mi relación con Dios. Amén. Es un momento de yo revisar el llamado que he recibido, conocer el propósito de Dios en mi vida durante la soltería, porque cuando ya nos casamos se unen dos propósitos, el que yo tengo y el que tiene la otra persona, que siempre se espera que tengan algo en común y entonces unidos puedan seguir adelante un ministerio familiar. En este caso el soltero debe tener un ministerio claro, es decir, ¿cuál es el propósito de Dios en mi vida? ¿Cuál es el ministerio que quiere que yo ejerza? Entonces, en esa etapa, yo identifico, conozco su voluntad y entonces me embarco. Las misiones
de servicio en la iglesia son diversos y es amplio. Entonces yo puedo dedicarme como soltero, por ejemplo, a aquellos que les gustan la idea de viajar, ir a otras comunidades, ayudar en la iglesia o en su propia comunidad. En la etapa de la soltería pueden hacerlo a plenitud. No tienen quizás la atención de estar atento a la necesidad de la otra persona. No es que sea algo negativo, sino que estamos hablando de la etapa de la soltería. Entonces en el ministerio puede darlo a plenitud. Incluso la Biblia tiene un texto que podemos mirarlo claramente, está en la primera carta a los Corintios, el capítulo 7, vamos a leerlo, y el versículo 32, y allí vamos a notar cuál es uno de los beneficios que el apóstol Pablo, y de hecho cuando hablamos de la soltería, es difícil no pensar en el apóstol Pablo, y sé que en otros temas se ha mencionado, y no es que Pablo siempre fue soltero, a veces pensamos que Pablo toda su vida fue un solterón. Solterón. Estudiando la historia y el contexto de su vida nos damos cuenta que fue el resultado final. Dice así, la primera carta a los Corintios, el capítulo 7 y el versículo 32, dice: quisiera pues que estuvierais sin congoja. El soltero se preocupa por las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor. Es decir, uno de los objetivos principales del soltero y de su oportunidad como tal es que puede dedicarse más tiempo al servicio del Señor y agradarle en todo lo que hace. Amén. Entonces, este ministerio, digamos, es formal dentro de la iglesia o un ministerio ya independiente. Como parte de la iglesia, que son los solteros, pueden ser jóvenes o adultos, tienen un espacio de servicio. La iglesia no promueve como si un ministerio de solteros, o un llamado a los jóvenes que sean solteros. Yo pensaba que había un grupo. Soltero de 37. Yo dije, bueno. Algo que puede ser preocupante. Algo puede ser preocupante, pero sí la iglesia tiene un espacio de servicio misionero para aquellos que han recibido esa convicción y ese llamado, porque la misma Biblia enseña, en el mismo capítulo que acabamos de mencionar, primera carta a los Corintios, el capítulo 7, de que si alguien reconoce o identifica que tiene el don de vivir solo, de dedicarse totalmente al ministerio, entonces tiene ese espacio y la aprobación divina. Incluso Jesús, y lo vamos a ver más adelante, más detallado, hace una mención de categorías. Okay. A los solteros de cómo pueden dedicarse al servicio. Con categorías. Bueno, o sea, apréndete eso. Bueno, ya mencionaste algo acerca de cuáles son los propósitos, cuál es la finalidad, pero ¿cuál es la pregunta como más específica ahora? ¿Cuál es el objetivo, cuál es el propósito de este ministerio? Porque está bien, la iglesia no lo promueve como sí, pero si hay, por ejemplo, algunas personas. ¿Cuál es el propósito del ministerio? ¿Cuál es el objetivo que buscan? Así es. El principal lugar, en primer lugar podemos decir, es desarrollar la relación entre la persona y Dios. Eso es primordial. Segundo, poder esparcir el mensaje en otros lugares o en otros territorios, trabajar en la iglesia fortaleciendo áreas o departamentos, incluso puede recibir un llamado especial al liderazgo, incluso en el ministerio, ya si tiene claro que ha sido llamado a esto. Entonces, en el ministerio como soltero puede ser de buena influencia a aquellos que necesitan conocer del Señor, a los jóvenes, a aquellos que todavía no conocen en la comunidad, dedicarse a tiempo completo, puede ejercer, aplicar un espacio para predicar, enseñar, dar estudio bíblico, dar continuidad en esa labor. Entonces, el soltero tiene un espacio especial que puede dedicar para el Señor. Sin mayor quizás congoja como otros podrían decir. Eso está excelente. ¿Y cómo yo puedo aprovechar? Si yo estoy soltera, ya estamos solteros aquí, ¿verdad? ¿Cómo yo puedo aprovechar esa soltería con la que yo estoy viviendo ahora mismo? Porque es como usted dijo, cuando tú estás soltero, la gente te quiere sacar de ahí, mi amor, es para afuera que tú vas. Vamos a buscar tu novio. Vamos a buscarte a alguien y llegó alguien a la iglesia, habla con fulano de tal, que está soltero. Fulanito está bonito. Está bonito para ti. Participa mucho. Ese se ve como un líder. Entonces, ¿cómo yo puedo aprovechar mi etapa de soltería? A ver. Así es. En la etapa de soltería, incluso aquellos que no piensan permanecer mucho tiempo como solteros, deben hacer lo siguiente. Primero es en un momento de autoestudio, de conocerse a sí mismo. ¿Qué quiero lograr en la vida? Y principalmente conocer o manejar su autoestima, buscar ayuda si es necesario, porque en esta etapa es donde podemos mirar los problemas que se tendrían más adelante cuando ya empezamos a tener una relación interpersonal.
A veces, como jóvenes, conocemos a una joven o la joven conoce a un chico. Amén. Y entonces se relacionan. Pero entonces cada uno de ellos tienen problemas no tratados en ámbito de autoestima. Entonces empiezan la diferencia y los choques y no logra congeniar. Y así tienen diferentes... O que sea muy tímido también. Entonces esa etapa es muy importante para un autoestudio, un autoanálisis y fortalecer esas áreas débiles y así entonces proyectarse y seguir hacia adelante. Eso es uno de los aspectos importantes de la soltería. Conocerse y fortalecer las áreas débiles y principalmente el área de la autoestima. Okay. Eso es muy importante porque, como mencionaba Esther, la gente piensa que estar soltero ahora mismo es, ay, tú estás mal. La gente te pregunta, ¿y tú tienes un novio? Y tú le dices, no, yo estoy soltera. Ay, vamos tú tienes que siervo. buscarte ya. Aleluya. Siervo para Cristina. Claro. Amén. Yo estoy orando. Eso lo conozco muy bien en experiencia. En mi caso, sigo siendo soltero. Desde la edad de 10 años. Pero al final vamos a poner números, el Instagram. Las redes sociales. Bueno, hay que mirar. Tal vez este programa ayude, alaba. Bueno, desde la edad de los 10 años decía, bueno, si voy a casarme, sería ya a partir de los 30. Y puedo decirle que en estos 20 años de soltería he podido aprender y disfrutar ampliamente diferentes aspectos de la vida. Y por eso puedo motivar a otros, no quizás a permanecer siempre como soltero, pero sí disfrutar esta etapa. No es un espacio negativo, no es un pecado ser soltero, permanecer soltero en la iglesia tampoco, pero la presión social nos empuja a salir corriendo de esa etapa. Tú estás soltera todavía, no, pero te va a quedar. Y a veces, tú estás soltero, mira, se te va a ir la guagua, entonces queremos ir corriendo. Pero hay un tiempo para todo. La Biblia dice claramente en Eclesiastés capítulo 3 que hay tiempo para todo y hay que prepararnos. Quizás unos se preparan o maduran antes y otros quizás se toman más tiempo. Y ahí vamos a mirar algunos síndromes que se pueden dar en la soltería que puede hacer que quizás uno permanezca más tiempo siendo soltero que otros. Ok, y hablando sobre esa misma línea, pastor, hay muchas personas, como estamos diciendo, que piensan que la soltería es algo malo, algo que... frustrante o no eres Soledad. atractivo para ciertas personas, ciertos grupos, y siente No tiene baja venta, autoestima, hasta puede llegar a deprimirse Claro y que todo sí, lo también. demás. ¿Es malo estar soltero? ¿O cuál es digamos, si hay una fórmula de decir, no, mira, usted puede estar soltero hasta tal edad? ¿Hay algo que tenga que ver con esa pregunta? Primero voy a romper el mito que mencionó al principio. El ser soltero no es malo. Ok. No es malo. Mucho sierva. No es negativo. No es negativo ser soltero, pero hay indicadores que van a mostrar cuándo yo puedo entonces salir de la etapa de la soltería, entonces pasar a otra etapa que es ya cuando formalizamos una relación de noviazgo y continúa la cadena, entonces prepararnos para el matrimonio y así fortalecer o formar una familia. Entonces, en la soltería es una etapa donde yo debo madurar y hay diferentes aspectos en el cual debemos madurar. En el aspecto ya de personal, en el ámbito de la estima, como mencioné, la autoestima. Luego está el ámbito financiero también, porque, señores, salir de la soltería cuesta. Amén. Sí, hay que presupuestarlo porque cuando empezamos a conocer a una joven, hay que ¿Escuchaste, Josué? los detallitos. Y otro aspecto también, estar soltero no implica ser descuidado. Una cosa es la belleza, la apariencia, pero la higiene y la apariencia tiene que ir de la mano. Eso debe primar. Pero claro. Muchachito que hieda por ahí. Josué, su perfumito ahí. Josué, Siempre su fragancia. fragancia, mantenerse siempre agradable, y bien recortadito. Pero y todo. entonces, en pocas palabras, también puede ser divertido ser soltero. Así Sí. es. Y Claro, porque, escúchame que lo interrumpa, que cuando uno disfruta la soltería, uno quema etapas, porque se han visto situaciones de matrimonio que se divorcian o se separan por cosas que no quemaron en el pasado sí. así y es. quieren quemarlo ahora estando juntos, sabiendo de que cuando tú eres un matrimonio ya no eres uno, Ya son dos. ya son dos. O sea, son dos que se fundan en uno. Exacto. Exacto. Entonces cuando están los dos, entonces, no, yo quiero ir
O sale por ahí y dice, no, y más ahora que hay mucha corriente de que no, tú no le puedes decir nada a ámate a ti mismo, y piensa que amarse a sí mismo es ser egoísta con los demás, ya estando casado. Y es todo lo contrario. Y es todo lo contrario. Y hablando de eso, entonces debemos identificar algunos de los síndromes que se pueden dar en la etapa de la soltería. Está el síndrome de Peter Pan, le dicen. Eso pude desarrollarlo más con una amiga y además es muy conocida, es la psicóloga Neolfis de León. Ella en uno de sus libros, bueno, en su libro que recientemente la sigo en Instagram. Síganla. Ella menciona que uno de los síndromes que pueden tener los jóvenes y adultos también en la etapa de la soltería es ese síndrome. ¿Qué es el síndrome de Peter Pan? Es el síndrome donde el joven ya es adulto, pero todavía sigue con una mente infantil. De niño. Es como si tuviera un niño en su interior interno, entonces no madura y no llega a la etapa. Y eso sería entonces un factor que indica que todavía no puede entonces salir de la etapa de soltería e iniciar una etapa de noviazgo o una relación, porque no ha superado eso, hasta que no se trate y entonces ya pueda madurar y percibirse como un adulto, una persona madura, entonces allí sí puede entonces salir de esa etapa de soltero y empezar a formar otro ámbito en su vida, ya sería... Pastor, y antes que continúe, ¿cuáles errores podría cometer esa persona estando soltero y que tenga este síndrome? Así es. Uno de los errores es que encuentre a la pareja entonces de Peter Pan. ¿Alguien se acuerda el nombre de la pareja de Peter Pan? Wendy. Entonces, ¿cuál es la característica? Las características de Wendy la puede tener tanto un varón como una hembra, es decir, que sea en el caso de una chica o en el caso de un varón. Wendy era la protectora, entonces ella suplía las debilidades que tenía Peter Pan, entonces lo aceptaba así, sobreprotegiéndolo. Entonces eso puede crear un problema porque no madura el otro y ella entonces va a ir cargada. Entonces puede pensar la otra persona que es una tóxica o un tóxico, porque la está sobreprotegiendo, la está como que cuidando, y el otro piensa, no, pero este me quiere controlar la vida. Así es. Entonces lo principal en este aspecto, cualquier síndrome que se puede identificar en esa etapa. Algunos solteros son solteros no porque son parte de un ministerio, y tampoco quizás porque no han encontrado a alguien que lo haya sacado de la soltería, porque hay muchos que lo sacan de la soltería. No es que lo hayan iniciado ellos, es porque tienen el síndrome de ser tacaños. Y yo sé que a todos les gusta que por lo menos se compartan, veladito, y yo le una empanada donde Freddy. Y se dijo al principio que salir de la soltería hay que presupuestarlo porque tiene sus costos. Entonces, eso puede ser un factor y eso se puede manejar. Una persona tacaña puede superar eso. Tiene que ver muchas veces con el egoísmo, su contexto familiar, todo y si es hijo único, puede desarrollar también esa característica. Peor todavía. Entonces, pero eso no quiere decir que si alguien es hijo único ya tiene ese problema. No, porque esos síndromes que usted dice se pueden tratar, se pueden trabajar, se puede, hasta si necesita ir a un profesional, lo pueden trabajar, porque a veces hay gente que dice, no, que yo soy así, o nací así, pero cuando tú eras un niño, tú no pensabas como piensas ahora. Entonces las personas pueden cambiar para bien y también para mal, pero nosotros nos estamos enfocando ya para ir a bien, porque nosotros somos hijos de Dios, seguidores de Cristo. Siempre debemos ser cabeza y no cola, siempre buscar la mejoría. Entonces, uno estando soltero tiene que buscar construirse a sí mismo por medio de la base que es Jesucristo, pero construirse a sí mismo, decir, mira, no soy tan maduro, bueno, tengo que buscar la madurez. No, me gusta tener siempre para mí, ser tacaño, bueno, tengo que dejar de ser. Y esa soltería, estoy seguro que va a ser productiva, y más cuando ya tenga a la Wendy. Bueno, y esperamos que no sea una Wendy literal, porque esa no, por eso. Necesita tratar también esa característica. Terrible. Las Wendy ahora mismo. Aleluya. Bueno, vimos algunos beneficios que se pueden tener, ¿verdad? Estando soltero, pero podríamos decir que también se pueden presentar algunas complejidades estando solteros, ¿y cuáles serían? Sí, en la etapa de la soltería, una de las complejidades es que, por un lado, alguien puede decir, bueno, es que no encajo con nadie.
Y eso es porque tiene unas expectativas muy altas, ya sea de sí mismo o de la persona que piensa conocer, Conozco y entonces varios. no encaja. Bueno. Y eso es también conocido como un síndrome de la persona que se autoimpone o se tiene como alguien superior. Entonces puede llegar a alguien que sí encajaría en algún aspecto, porque todos podemos encajar de acuerdo a la personalidad, los intereses, pero va a ir descartando y puede entonces llegar a decir, bueno, este no cumple mis expectativas, porque son expectativas irreales, inalcanzables, y así entonces permanece. No, mucho tiempo. Idealizando. Exactamente. Así es. Estamos en vivo. Entonces, y eso es uno de los detalles que puede presentarse como un impedimento en la vida de una persona en su etapa de soltería. ¿Qué podemos también observar en esta etapa? Bueno, personas que desean y buscan, pero entonces cuando alguien ve que está como desesperado, eso crea como cierto aspecto de rechazo. De rechazo. Y entonces también hay que cuidar eso. Claro, hay que observar, hay que conversar y conocer, pero de forma sutil. Sí. Y no así autoimpuesta, porque eso es molestoso. Puede ser. No, Sí. apenas conozca la muchacha o el muchacho, ya dice al menos, no, ese el que me quiero casar. Entonces, El Señor me lo me reveló. la reveló el Dios me Señor. reveló, En alaba. sueño me lo dijo, tú vas a ser mi esposa. Esa frase es muy común últimamente. El Señor me reveló, me mostró, pero el Señor le va a mostrar a los dos, porque Claro. no puede hacer que te muestre a ti o a, Y a mí o ella. no, Y a me mí deja no. ciega. El Señor Claro. siempre pues, inspira al uno y ayuda al otro también a recibir esa inspiración. Entonces, claro. No, porque así es. esa es la idea, porque buscar pareja es complicado, porque uno no sabe las cosas, las mañas, los objetivos y las metas. Entonces, por eso es que uno tiene que estar siempre tomado de Dios y orar mucho antes de tomar una decisión tan importante, Así es. que es conseguir pareja. Y no solamente conseguir pareja, porque leí hace mucho que un noviazgo sin propósito es un noviazgo dispuesto a fracasar. Entonces, un noviazgo tiene que ser el producto, primero, de conocerse bien, de que sentir de que Dios está obrando en esa relación y de que en un futuro se van a casar, de que en un futuro van a tener. Por eso tiene que ser algo bien trabajado y luchado, para que cuando estén casados no tengan la opción de, no funcionó, vamos a separarnos. Y por eso es que hay muchas frustraciones hoy en día, depresiones, por esa situación. Y lamentablemente algunos llegan al extremo de hacer cosas indebidas. Así es. Algo que podemos añadirle a eso es que en la etapa de la soltería, el primer punto que dijimos que era el fortalecer nuestra relación con Dios es fundamental, porque si Dios no está en el centro de nuestra vida, dice claramente su palabra, Juan capítulo 15, versículos 1 al 5, nos enseña, y Jesús dijo claramente que fuera de Él, fuera de mí nada podemos hacer. Entonces, si Dios no está en el centro de mi vida, tanto mi etapa de soltería, siendo soltero, y llegando entonces a una etapa de noviazgo y de matrimonio, voy a tener los mismos problemas que presenté siendo soltero. Es decir, lo que yo soy siendo soltero será lo mismo que voy a mostrar cuando ya yo estoy formando parte de una relación matrimonial. Por eso la soltería es muy importante para fundar las bases. ¿Quién soy? ¿Cuál es mi relación? ¿Qué Dios quiere en mi vida? ¿Qué quiero lograr? ¿Qué quiero alcanzar? Y aprovechar esa etapa. Si quiero ir a algún lugar o viajar, no es que no lo haga después, sino que puedo aprovecharlo conociendo, preparándome y desarrollándome en algunas áreas importantes. Y algunos consejos que vamos a dar al final, pues allí vamos a enfatizar también eso. Algunos detalles que debemos tener en cuenta en nuestra etapa de soltería para así entonces vivir una etapa plena. Así es, Pastor Víctor. Me gustaría preguntarle y añadirle también a su comentario. Si usted está buscando una parejita por ahí, Aleluya. con ciertas características, usted también tiene que presentarlas, porque no puede ser. Adivina. No puede ser que Claro. usted como mujer quiera un hombre servicial y usted no le quiera hacer nada, usted sea una mujercita vaga. Ay, Dios Eso son mío. muchas cosas. Qué Entonces, revelación. importante en la Que yo soltería, averígüese qué es lo que usted quiere de pareja, para que cuando usted vaya por ahí y le toque ya, que tenga Muestre varias el currículum. opciones, ya usted sepa, ok, este se parece a mí,
creo que vamos a hacer simbiosis, si podemos. Pero si usted no es Bióloga, buena, bióloga. no pida tanto. No Ajá. pida tanto. Así es. Sí, y la pregunta que le quería hacer era, ¿en la Biblia existirá personajes que hayan permanecido solteros y le haya ido bien? Sí. Algunos a voluntad y otros de forma forzosa. Oye, Ay, forzado, ay. que forzan a quedarme Eh, soltero. En el pasado, especialmente en el Antiguo Testamento, nosotros encontramos una práctica que se solía hacer. Por ejemplo, uno de los personajes bíblicos muy conocidos, Daniel, también se entiende que fue sometido a esa práctica, y es lo que se le llama ser eunuco. Eunuco era una persona que era sometida en la cirugía de aquellos tiempos, imagínense, a la castración. Se le quitaban sus testículos y entonces la persona quedaba estéril, y también con la condición de que allí es donde se producen las hormonas que crean el deseo y la atracción. Claro. Entonces la persona perdía ese deseo y pues vivía una vida desenfocada en el ámbito sexual, de la sexualidad, de compartir sexualmente con otra persona. Entonces se enfocaban a algo específico. Por ejemplo, ellos en la corte, todos los que trabajaban en la corte habían sido sometidos a esa práctica. Ellos entonces pues se dedicaban, en el caso de Daniel, plenamente al ministerio de Dios. Nunca se preocupó quizás por formar, porque no podía. Hay algunos casos de algunos que sí eran casados siendo eunucos. No sabemos cómo se daba Aleluya. conexión espiritual. allí. Pero Aleluya. en el caso de cuando José estuvo en Egipto, el general con quien él estaba, Potifar. Entonces, se entiende que él era eunuco por la posición que tenía frente al faraón. Entonces, eso lo justifica mucho la razón de por qué la esposa quería pues encontrar a alguien y desahogarse, podemos decir. Entonces, es porque el general o los generales, todos los cercanos a la alta corte, al rey o al faraón en este caso, eran sometidos a la práctica de la castración, lo que se llamaba como eunucos. Pobrecito. Y ellos, los que eran del pueblo de Dios, pues se dedicaban al servicio. Incluso en otras porciones de la Biblia, en Ezequiel, se menciona, y el mismo libro de Isaías también, que se le debía prestar atención a aquellos que servían a Dios y que eran eunucos, y no dejarlo de lado, porque a veces se veía como personas que habían sido maltratadas o habían recibido algún tipo de abuso. Incluso en el Nuevo Testamento, Jesús, cuando habló acerca de los compromisos del matrimonio, la relación de familia, Pedro, pues que se sabe que tenía su esposa, se preocupó y entonces le hizo la siguiente pregunta. Cuando Jesús le habló acerca del cuidado hacia el sexo opuesto específicamente y el divorcio, Jesús le dijo, Pedro, entonces le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés darle carta de divorcio y a repudiarla? Entonces él le dijo, por la dureza de vuestro corazón. Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, pero al principio no fue así. Y yo os digo que cualquiera que repudiare a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada también adultera. Entonces ellos dijeron, el versículo 10, pero si es así en la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Y ahí entonces Jesús les dice, no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado. Es decir, él está diciendo, no todos están llamados a ese ministerio de formar una familia, sino los que reciben el llamado a hacerlo, tienen la convicción de hacerlo. Y ahí entonces detalla, el versículo 12, hay eunucos que nacieron así de su madre, personas que nacieron con una disfunción o con alguna condición congénita y no le permite entonces poder mantener una relación con otra persona. Ya ese es el primer renglón, los que nacieron así. El segundo, y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres, en el caso de Daniel y de otros, que fueron sometidos a la fuerza, al proceso. Y tercero, dice que y hay eunucos que a sí mismos se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que sea capaz de recibir esto, que lo reciba, dijo Jesús. Wow. Entonces, estos tres grupos que eran personas solteras, en la mayoría de los casos, uno nacía así, segundo lo hacían así, y el tercero decidía entonces, me voy a dedicar al ministerio, me voy a dedicar a las misiones, me voy a dedicar al Señor, no voy a casarme. Entonces es un soltero que se dedica a esa parte, y así lo podemos ver en esa porción bíblica. Wow, pastor, pero eso está muy interesante, lo de los eunucos. No lo había visto así de ese punto con Daniel y José. Entonces, para ya concluir, ¿cómo se aborda
ya esta cuestión que es una práctica muy conocida por cierta religión, el celibato. Y, o sea, ¿qué eso conlleva? O sea, el celibato conlleva siempre a la dedicación total a los servicios de Dios. En primer lugar, debemos notar que la Biblia, en los versos que hemos visto, los consejos que da Pablo en capítulo 7 de la primera carta a los Corintios, las menciones que Jesús ha hecho con relación a sus discípulos, en el caso de Pedro, que era casado, no se hace mención de su pareja, pero vemos que fue parte del ministerio de Jesús. Y el mandato que aparece en Génesis, el Señor desde el principio dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Y para que Adán pudiera vivir esa etapa y ver que era importante la soltería, el Señor en la creación le dio un espacio de tiempo para que viviera como soltero. Adán fue soltero. Y dice que trabajó, se dedicó en el ministerio, nombraba a los animales. Hasta que vio la necesidad. Y vio la necesidad. O sea, es una etapa donde el Señor permite que el hombre vea su necesidad. Y ahí es donde decimos que es la etapa de conocer su voluntad. Entonces, el Señor dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Entonces, el celibato como ordenanza no la encontramos en la Biblia. Dios no ordena el celibato a alguien que para dedicarse al ministerio, a la iglesia o a su vida espiritual como tal. Sí, la persona puede tomar la decisión de quedarse solo, pero ya hay un contexto histórico y también eclesiástico religioso con respecto al celibato, donde se le impone a la persona. Quizás yo no tengo el don, no tengo el llamado, como dijo Pablo, el que tenga el don de continencia, pues puede permanecer así. Si no, entonces pues que se case. Formar familia siempre ha sido el plan de Dios. Incluso en la misma creación, en el libro de Génesis, capítulo 1, capítulo 2, observamos que el Señor insta a que las personas se unan y puedan multiplicarse, reproducirse. Porque siempre será mejor el ministerio entre dos que una sola persona. En este caso, si alguien desea permanecer solo o soltero, porque una cosa es diferente, una cosa es estar solo y otra es ser soltero. Porque el que está solo puede ser por la voluntad o no, pero el que está soltero pues decide permanecer como soltero. Entonces, el celibato no es un ministerio que la iglesia tiene. En el caso nuestro, por ejemplo, que podemos decir, bueno, usted tiene un llamado, si usted es ministro, por ejemplo en mi caso, que he sido llamado al ministerio, no tengo la invitación a permanecer solo, todo lo contrario, debo compartir mi vida junto a otras personas que también tengan la misma convicción de servicio y de misión, y así entonces juntos podemos avanzar en el cumplimiento de lo mismo. Interesante. Pero, pastor, no queremos cerrar sin que usted se vaya de aquí, sin darle algunos consejos a estas personas que están en esta etapa ahora de solteras y solteros. Sí, aquí tenemos algunos puntos. Primero, debe dedicar tiempo a conocer a Dios. Amén. Especialmente dedicar tiempo especial en oración. Esos son algunos puntos que ya mencionamos la fuente donde hemos obtenido algunos de ellos. Segundo, aprovechar esa etapa de soltería, proponerse metas y objetivos en la vida. ¿Qué quieres lograr a mediano o a largo plazo o a corto plazo? Podemos hacernos metas de 3 meses, de 1 año. Y entonces luego de ahí entonces podemos cambiar entonces de roles. También aprovechar ese espacio de tiempo para estudiar, quizás hacer algún curso técnico, una carrera universitaria, y así poder continuar. No descuidar un aspecto importante, su culto personal. No. Siendo solteros, debe dedicar siempre el momento para mantener su devoción con Dios. Y también utilizar sus dones y talentos para el servicio de otros y de la causa del Señor. Y aprender a controlar los impulsos en esa etapa, porque deseos carnales. Sí, también está eso. Ahí estamos hablando de la pureza sexual, porque en la etapa de la soltería no quiere decir, bueno, yo soy soltero, yo puedo no, eso no se permite. Entonces se invita a tener la pureza sexual en esa etapa. Y también aprovechar y leer buenos libros, hacer una lista de libros que desee conocer en el área de la pareja, del noviazgo. Recomiéndale algunos libros ahí. Sí, bueno, uno de los libros, ¿podemos mencionar algún tipo? Claro, a la sierva la nota. Sí, bueno. A ella le gusta leer mucho. Uno de los libros que me ha ayudado mucho, incluso hay un capítulo completo que habla acerca de la soltería, porque es una etapa previa al noviazgo.
Está el libro del Hogar Cristiano también, pero el que le estaba mencionando específicamente fue ese libro titulado Yo te amo con propósito, de Neolfina León. Ese creo que fue el año pasado, antes pasado, que se lanzó ese libro. Se los recomiendo. Josué, también está ahí? una autora americana también, ya ella falleció, pero dejó un legado de libros. Está Helen White, ha escrito diversos materiales. Enamórate. Bien. Carta para jóvenes enamorados. Muy bueno. Para jóvenes enamorados. Está el Hogar Cristiano. Muy bueno. Abarca una etapa de... Gracias, vas a leer otra vez. Muy bueno. Sí, ya lo ha leído, parece que varias veces, ¿verdad? Sí. Y también está el libro Novios, cosa de dos, de la autora Nancy Van Pelt. Muy bueno. Excelente. Y está la serie que sigue, que es Matrimonio, cosa de dos. Pero en el caso de que nos ayuda a mirar en la etapa de salir de la soltería, entonces Novios, cosa de dos. Hay otros, Enamórate bien, es un material preparado más para los adolescentes, que a veces creen que hay que salir de inmediato o buscar muchachitas. Así es, entonces ahí Enamórate bien, aunque el título dice Enamórate bien, es más para que podamos mirar si yo estoy en la etapa de enamorarme. Exacto, claro. muy buena. Y tomar decisiones, entonces a partir de ahí. Casi siempre esperan unos añitos más. Amén. Así es. Muy bien. Esos son los consejos que podemos compartir. Y también no dejarse guiar por el ejemplo de otros, porque quizás ya usted maduró primero que yo, y usted pudo salir de la soltería primero que yo, pero quizás yo no he madurado en algún aspecto emocional, mental, profesional o familiar incluso. Entonces, todos tenemos un reloj diferente en la etapa de la vida. Así que cada uno disfrute su soltería, y si ya es casado, como diría Pablo, pues disfruten. Claro. Y recuerden que no es un pecado y no es malo. Así es. Bien. Bueno, muchas gracias, pastor, de verdad, por aceptar la invitación. De verdad está siempre invitado para acá para hablar sobre otros temas. Muchas gracias. Pero estoy seguro que va a ser de mucho provecho este tema para muchos chicos y chicas de que quisieran saber cómo o qué hacer estando soltero, qué hacer, a dónde dirigirse, qué consejos tomar. Entonces, este es un tema que va a ser de mucho provecho. Y de verdad, muchas gracias por aceptar la invitación. Así es. Y dejo el consejo bíblico de Mateo, el capítulo 6, versículo 33, que dice: más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas vendrán con ellos. Si tenemos a Dios y estamos esperando esa Eva o ese Adán en su momento, vendrá, pero si tenemos a Dios como sea. Amén, amén. Sí, ¿verdad? No, y para concluir, no, pero Samir, espérate. Porque pues, Samir, el pastor tiene que dejar sus redes sociales para que la persona pueda. Nosotros lo dijimos, sí, claro que sí. Nunca sabe, pastor. Bueno, pueden seguirme en Instagram, estoy como Víctor Cherry PR, igual en Facebook Víctor Cherry. Y aquí entonces pueden seguir también a la página de Rompiendo el Silencio. Wow. Silencio. Los más duros podcast. Entonces, para concluir y anexar un poco lo que usted dijo, me gusta mucho el libro de Timoteo, la segunda carta de Timoteo, capítulo 2, versículo 22, y dice: huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Esto fue Rompiendo el Silencio, el podcast.